La primera pregunta que quiero saber, Liliana, y un poco también toda la audiencia, toda la gente que nos ve, es qué te movilizó, qué te llevó al mundo de las vidas pasadas, al mundo de entender las reencarnaciones, a Sí, todo lo que es la terapia en sí, ¿no? sí, sí. Bueno, mira, hubo una pregunta inconclusa cuando yo tenía 16 años, que estaba chapoteando barro para ahorrarme un boleto de colectivo de los tres que tenía que tomar para ir a la secundaria. Vivía en provincia de Buenos Aires y entonces yo me preguntaba, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿No? Entonces, eso es como fue una pregunta. Y después, con los años, dije, ¿qué hice yo cuándo? ¿Viste? Ah, ahí empezaron a ahondar un Ahí, poco más, como ahí un diciendo, poco, ¿por qué estoy acá también, no? claro, ¿qué pasó? Entonces, bueno, luego, cuando finalmente terminé el secundario y demás, hubo muchas mudanzas, idas y vueltas en mi vida. A los 19 me pregunté qué iba a hacer de mi vida, que quería hacer o yoga, o profesora de yoga, o psicología, pero sabía que quería ayudar a los demás, pero no sabía bien cómo. Entonces, bueno, empecé a trabajar y demás. Empecé la facultad tarde, digamos tarde o Sí, temprano, sí, sí. y cuando empezó el CBC, ¿no? Ahí empecé a estudiar psicología y con los años fueron pasando y empecé a practicar yoga con la bibliotecaria del colegio Florida Day School y ella me dio dos libros para leer: Autobiografía de un yogi y Muchas vidas, muchos Uh, maestros, de Brian Weiss, ¿no? ¿Qué Autobiografía libros? de un yogi de Paramahansa Yogananda. ¿Qué libros que te dio? Así que desde el plano que estés, eternamente agradecida a ella, ¿Y maestra. cómo uno recuerda a esas personas que se cruzan, no solo para llevar también un mensaje, sino esto que te da, ya es una invitación a decir, vení a conocer este mundo como que es para vos, o Exacto. sea, es una Sí, cosa genial que sucede muchas veces y todos tenemos esas personas que se han cruzado, ¿no? Y que nos activaron. sí, sí, sí. Y los libros, ¿no? Porque de pronto, bueno, ahora que yo ya escribí cuatro y digo, sé lo que cuesta escribir un libro, pero cuando me llama una paciente y me dice, estoy leyendo tu libro y me hizo re bien y me cambió la vida. Y este año, bueno, fui de vacaciones a Mendoza y me encontré con la persona que me escribió. ¡Ay, qué Estaba de lindo! excursión y el guía me dice, ¿por dónde vamos? Le digo, yo me dice, por Luján de Cuyo. Le digo, ah, ahí es donde vive Agustina. Sí, sí, estamos por pasar a 2 cuadras de la casa, me dice. Le digo, Ah, ah, no, pero le escribo y la saludo. Entonces, era el día de mi cumpleaños. ¿qué? Ella no estaba justo disponible ese día, pero a la vuelta volvimos y le firmé el libro, ¿Y ¿entendés? ella cómo Entonces, estaba? Y- y contenta, no podía creer. Encima el novio le decía, pero ¿cómo le vas a mandar algo tan largo? No, y viste, yo contesto. Cuando una persona hace eco, ¿no? Como toda obra de arte, Tal ¿no? cual. Que la devolución la tiene los ojos del que mira. Porque uno no Entonces, sabe, un libro escrito o una palabra dicha, no sabe hasta dónde llega. exacto, Y en sí, ese sí. reflejo de esa devolución, es donde uno también dice, esto también a mí tiene sentido el libro en ese Sí. encuentro. En ese encuentro, sí, sí, sí. Y entonces, eh, bueno, eso de qué, qué hice yo para merecer esto, esa pregunta y demás, eh, también a mis 16 años tuve un sueño como que estaba en Italia y
y yo dije, esto es Italia. O sea, me desperté y con toda la convicción no había ido, no había, a mis 16 no estaba, no había redes, no había Google Maps, nada de eso. Nada. Entonces, pero era la convicción. Y años después, cuando viajé a Asís por primera vez, encontré ese lugar de mi sueño, encontré el lugar donde había exacto. sido monja italiana. Y esto antes de ahondar en lo que tiene que ver con la hipnosis y cómo entrar, está bueno esto sentir en el sueño, porque vos dijiste, esto es Italia. Quizás no había ningún letrero, no había un letrero luminoso que decía, esto es Italia. Pero vos lo sentiste. Eran cipreses altos, era una visión desde altura, un cielo despejado azul, y desde altura yo contemplaba así todos los cipreses. Entonces, eso fue, no había ningún, como decir, no había ningún cartel. No había podía nada. ser cualquier localidad bonaerense también. También, tal cual. Sí, porque los cipreses están en Argentina también. Claro que sí. Así que, y ahí con ese sueño y se fue como formando un poco el que vino a ser uno, ¿no es cierto?, como misión, ¿no? Sí, tal cual, porque iba leyendo los libros a medida del Dr. Brian Weiss, a medida que iban saliendo y demás. Y cuando terminé la facultad de psicología en la UBA, yo me acuerdo tener título en mano así y decir, yo voy a viajar y voy a traer algo lindo para mi país. Pero no tenía idea qué era, pero la intención, ¿no? Qué lindo que uno lo siente eso, ¿no? Sí. Y es difícil de explicar. Con mi pareja nos pasó algo en un viaje también que sentimos que este viaje nos va a cambiar la vida, y realmente nos cambió, porque de a golpe me conecté con la comunicación, pero la comunicación de esta área y no otra, y fue después de un viaje de una cosita que pasa, ¿no? Mirá vos. Mira, ¿a dónde fue ese viaje? Contame Capilla. algo. No, a Capilla del Monte, fue terrible. Bueno, ahí hice mi primer encuentro grupal. Ay, mirá qué bien. En Capilla del Monte hice mi primer encuentro grupal presencial. Fue muy divertido porque era mayo, hacía un frío, entonces todo el grupete se puso arriba de mesas y parecía una pijamada eso. Fue muy divertido. O sea, la primera vez que hiciste un encuentro, o sea que es grupal, o sea que mucha ansiedad, mucha preparación. Perdón, es el primer encuentro grupal fuera de Buenos Aires. No, fuera de Buenos Aires. Entonces, como yo amo Córdoba, bueno, teníamos así una disponibilidad de un lugar en Capilla y bueno. Nosotros nos pasó, te lo cuento breve porque bueno, es tu momento, no el mío. Bueno, pero viste pero pero bueno, nos pasó que tuvimos una nave 3 horas arriba de la cabaña. ¡Wow! Y no nos quedamos con el efecto, o sea, nosotros no somos de... no íbamos a buscar naves. Hicimos un viaje porque una amiga inauguraba unas cabañas hermosas que son las más lindas, yo creo, de Capilla, porque tenés el Uritorco enfrente y nada más. Y después de eso empezamos a investigar esas mismas preguntas que vos decís, de decir, acá hay algo más. Y empezaron las preguntas que nos llevaron a grupos de gente que conocimos y a coordinar talleres para el autoconocimiento después de eso. O sea, no nos quedamos en lo espectacular de la nave, que por supuesto que está genial, pero... Claro. Y después cada año que íbamos nos recibía la misma nave. Impresionante. Bueno, te cuento algo que no dije nunca en ninguna entrevista, pero ya que... en ese mismo año que soñé así Italia, también soñé todo con una nave, con seres. Fue más o menos en la misma época, pero fue un sueño tan vívido que me desperté y lo dibujé, porque dije, ¿y esto qué fue? ¿No? Y mi papá,
cuando estaba en La Pampa, cuando era joven y andando a caballo y todo, se encontró también con una nave y él no decía nada hasta que empezó a salir Fabio Serpa en la televisión y ahí nos dice, a mí me pasó cuando era chico y vimos una luz roja, nos tiró el caballo, todo, a mí y a un amigo y viste, la gente de campo y todo se queda con mucho silencio. Mucho silencio eso. Y sobre todo por una época donde decir esto, o sea, nadie quiere que lo tilden de loco, porque uno quiere seguir interactuando en la sociedad, ¿no? Pero no se decía, y vos empezás a indagar y hay mucha gente que tuvo un montón de experiencias. Exacto. Sí. Y bueno, viste, ya se va a saber, ¿no? Sí. Más ya está tan evidente todo, que no somos los únicos del universo. No somos los únicos, eso está bueno saberlo, si el que no, que se vaya enterando que no, pero claro. Y está bueno también que a veces necesitamos como algo que nos saque de nuestro eje para que aparezcan esas preguntas. Yo siempre en la palabra y hago mucho hincapié en eso, en que hoy las preguntas te tiene que venir de adentro, te las tenés que hacer vos y no todo lo dicho, lo prefabricado, no está todo escrito. Claro. Aparecen nuevas verdades todo el tiempo. Sí, y además que es el camino de la búsqueda, ¿no? Una pregunta te lleva a buscar. Exactamente. Y el no saber, y por eso yo cuando me encontré con el doctor Brian Weiss por primera vez, le agradecí su humildad y su coraje de hacerse pregunta. Exactamente eso le dije. Tal cual. ¿No? Porque él podría haber diagnosticado a su paciente Catherine, qué sé yo, bueno, personalidad múltiple, me empieza a hablar de 4.000 años atrás, Sí. No sé, pero él se hizo pregunta, él se preguntó. Entonces yo creo que en la vida de cada uno escuchar las propias preguntas te abren caminos. Totalmente. O sea, una otra personalidad podría haber archivado el caso de Catherine. Exacto, sí, esto acá no me meto, que tengo una hipoteca, tengo chicos chiquitos, un trabajo re prestigioso, jefe de psiquiatría del Mount Sinai de Miami, imagínate. Todo el prestigio, él se la jugó. Y cuando fui a hacer el entrenamiento en New York, estaba la esposa, Carol. Entonces volví a agradecerle su humildad y su coraje, y entonces ella me dijo, si no lo escribía él, el libro lo escribía yo. Muy bien, Carol. Muy bien. O sea, acá hay un evidente trabajo de equipo, de no solo sostén, sino de, bueno, ¿siguen trabajando en equipo hoy en día? Siguen trabajando en equipo. Yo el año pasado, agosto 2024, volví a New York otra vez al Omega, o sea, como 18 años después, volví al lugar donde me había formado y demás, y estaba Carol. Entonces yo le entregué con mucha alegría mi primer libro traducido al inglés. ¡Ay, qué bien! Entonces, cuando él estuvo en el 2009 en Argentina, que yo lo presenté ahí en el Sheraton y todo, yo le mostré el índice de mi primer libro. Entonces él lo vio y me dice, si yo fuese lector me gustaría mucho poder leer tu libro. Entonces, bueno, había ido en el 2016, volví a New York, pero era en el centro de convenciones, era en otro lugar. Sí. Pero acá es como que volví a donde me formé. Y ahí estaba Carol, o sea, siempre estuvimos hablando así mucho por teléfono con ella, seguí el vínculo, el vínculo. Sí. Y qué lindo, es como completaste todo ahí, una cosa circular, ¿no? De volver Fue al mismo círculo, lugar. Sí, como de gratitud. Él dijo, como me gustaría leer el libro, bueno, años después. Ahí está. Por eso te decía la paciencia, ¿no? Que hoy estuvimos... Sí. Y esto que dijiste, porque quiero hablar de los libros,
lo que por ahí el lector lo disfruta, pero lleva un proceso personal y de muchos años. De los 4 libros que están ya publicados, ¿cuál es el que tenés del corazoncito ahí que decís, no te quiero decir el que más me gusta porque todos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el que te moviliza más? Mira, en realidad todo tiene cada uno tuvo su momento de movilización. El primero por ser el primero y que la gente de Kier me rebancó 2 años hasta que yo me animé a escribir y todo, ¿no? Entonces eso fue como wow. El segundo, Almas Compañeras, que empecé, ahí me animé a escribir sobre los encuentros grupales, Bien. ¿no? O sea, primero escribí sobre mi encuentro con Brian, todo lo que me movilizó a mí, ir a hacer el entrenamiento, perder miedos, confiar, rezar, meditar, ¿no? Bueno, cumplir un sueño. Entonces, todo eso está en el primer libro. En el segundo, las experiencias de lo grupal y cómo las almas se entrelazan, se encuentran en un determinado momento. Ahora, por ejemplo, el 5 de abril va a haber un encuentro grupal online. Bien. Y entonces esas historias están en Almas Compañeras, ¿no? Después en el tercero me animé a contar mi regresión, o sea, mi encuentro en Italia. Bien. ¿No? Cómo fue de la pregunta de los 16 hasta que, vi los cipreses, encontré el lugar de la monja italiana, la confirmación, todo, ¿no? Y en el cuarto libro, el tercero se llama Peregrinaje del Alma, Sí. ¿no? Como que bueno, ahí. Sí, sí, sí. Y cuarto, Luces Amor, ahí también me jugué con fotos. Me jugué con fotos, y se jugaron también, porque es el primer libro en que los pacientes, muchos de ellos, decidieron no tener seudónimos y aparecer con nombre y apellido real. Bien, bien. Interesante esto porque muchos terapeutas me dicen, y quizás te pase, que tocas el trauma o tocas la situación y ya después no hay tiempo de verificar porque el tema es que la persona modifique, mejore. Pero acá hay algo testimonial, acá hay algo para digamos, para darle a algún amigo también descreído, mirá, tomá luces, amor, claro. Arrancá por ahí. Sí. Y hablando de amigos descreídos, también el año pasado, principio de este año fue, me encontré con un paciente que había hecho regresión 2011, estoy buscando ahora el libro de él, bueno, ya después te lo voy a pasar. Bien, así lo ponemos. Y lo ponemos también. Él empezó a hablar en francés en su regresión y está bien, es profesor, habla francés en esta vida también, pero bueno, la cuestión es que vio todo una fortaleza en Francia con detalles. Viajó y se encontró con lo que había visto en la regresión. Genial, esto es buenísimo. Y esto, yo pensaba, hay un montón de miedos que acechan al humano, pero creo, no sé si coincidís que el miedo a la muerte es uno de los que ronda todo el tiempo, ¿no? Y entonces empezar a entender un poco más de qué es puntualmente la muerte, ¿no? Bueno, has tocado el beneficio máximo de hacer una regresión, perder el miedo a la muerte. Y saber que lo que dejamos es el cuerpo físico, pero el alma vive siempre. Entonces eso es como muy fuerte, empezar a tener esa conciencia y dejar de decir esas frases, ¿no? Bueno, la vida es una sola,
disfrutala, qué sé yo, y en vez de disfrutarla resulta que te haces más daño, ¿no? Porque parece que, que crecer te Claro, habilita a hacerte daño. porque genera, yo creo, ¿no? Entenderlo genera alivio, pero compromiso. Exactamente, sos Porque responsable. la diversión es retirarse un poco de ese compromiso. Vamos a divertirnos porque la vida es una sola. Vamos con ese concepto y quizás perdiste la posibilidad de esta encarnación y tenés que volver a otra para retomar, digamos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Eh, sí, es como que te distrae, te divierte, te distrae, ¿no? A veces yo digo, bueno, es como muchas veces vamos por la vida y no sabemos por dónde vamos, ¿no? Y a veces te perdés como Caperucita Roja, te come el lobo. Claro, claro, claro. Se Por puede, eso, no digo, se puede entender, digamos, este ciclo de reencarnaciones como que estamos en una gran escuela de alguna manera. y sí, sí, muchos autores durante me acuerdo ahora un libro de del doctor Roberto Crotogini, La Tierra como Escuela. Entonces, sí, venimos acá a aprender básicamente dos grandes lecciones, que es el amor y el perdón, ¿no? Y después con eso vienen todos los otros subtítulos, ¿no? Claro, claro, porque tengo como entendido en algunas lecturas que eh, no me quiero ir por ese lado, pero cada planeta tiene como una programación y el planeta Tierra justamente trabaja la parte de eh, el amor y como dijiste vos, el amor y el perdón y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, 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 sí. Después seguiremos evolucionando, pero bueno, eh, esperemos que cada vez, yo no puedo creer y que todavía, digamos, existan las guerras, ¿no? Como, y eso, la mayoría de las personas que han sido soldados en otras vidas, todos refieren lo mismo, ¿no? Como que la paz es el camino. eh, la mayoría se dedican, en esta vida son médicos, ¿no? Como que, La, y la, el la, dolor. claro, la contraposición saludable, ¿no? De haber sido guerrero. Exacto, exacto. Y yo no, digamos, siempre me voy a acordar eh, la frase durante mi entrenamiento, ¿no? Un compañero que había sido soldado en guerra de secesión allá en Estados Unidos, acá, bueno. Sí, 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 sí. Entonces, eh, y de pronto decir, qué alivio que me morí así no tengo que seguir matando, ¿no? Mm. Como qué alivio. O eh, años atrás, también un psicólogo argentino que estábamos haciendo el entrenamiento, la capacitación, y él, siendo un soldado que no quería matar al otro y rezando por su enemigo. Y No. otra cosa que duele mucho cuando se hace la revisión del alma es la traición, ¿no? Como de pronto decir, yo di mi vida por estos ideales y todo, y al final nada. Y Claro, es esta cosa de la lealtad, pero que es una lealtad que perjudica a otros también. Se entrecruzan claro, muchas situaciones. sí, 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 yo creo que si empezamos a solamente, pues no importa acá lo que uno crea, Mm, ¿no? Ni sí, de sí. la religión que sea, sino qué bien se hace con lo que uno cree. Entonces, bueno, el respeto por la vida, creo que está ahí en todas las Sí, religiones. Es sí, sí, sí. como, Eso atraviesa o tendría que atravesar a todas, digamos. tendría que atravesar a todo, ¿no? Entonces es como, yo creo que estamos entrando en un cambio, ya viene el era de Acuario un montón, pero estamos entrando para otra era de luz. Otros paradigmas. Sí, Se rompe lo viejo, yo creo. sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya basta de Sí. matarnos unos a... Y además lo más ridículo es que después encarnás en el bando que estuviste atacando. Posiblemente, claro. Claro, Sí, sí, o sí. sea, me ha pasado otra persona también en entrenamiento, una mujer judía y se vio como una mujer palestina.
Y bueno, y así vamos y venimos. Ahí Entonces, está. ¿cómo? Y con esto está genial este tipo de ejemplos, porque lo escuchamos, entendiendo que somos lo mismo. Porque en esta cosa de que te llegue esa información, no llega Claro, tampoco de casualidad. No llega un sueño de claro. casualidad. Sí, sí, yo siempre digo, Mm, o sea, porque yo no podía soportar las guerras, ni cuando era chica no podía mirar el noticiero, nada, no miro sí, películas de guerra, no me interesa. Entonces yo siempre digo, pero es como, es tan ridículo, es como si hubiera una guerra de veladores. Pero a ver quién gana, quién es más grande, quién es más luminoso, pero pasa la luz por todos ellos. está genial el ejemplo. Está genial el ejemplo, sí. O Y, sea, y en este no, momento tenemos, no, Liliana, 54 guerras activas en el mundo. En este momento. 54 guerras activas, es increíble. O sea, en claro, pequeños poblados, pasa. localidades, en el año 2025. Claro, entonces, Mm. mira, yo voy a dar una charla gratuita el 24 de marzo a las 7 de la tarde y vamos a empezar justamente con un momento de meditación, con técnicas de meditación, de ir creando paz. O sea, hay gente que crea guerra, podemos crear paz, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora te hablo como embajadora de paz. Entonces, eso, ¿no? Como, y los chicos también, ¿no? En vez de Sí, estar mirando tanto TikTok, esto y lo otro, los chicos tienen una capacidad de conexión, los chicos, adolescentes, todo es como, epa, pongamos la energía en crear paz, somos creadores de paz totalmente. Y aparte, y, aparte que ya hay colegios que están, los chicos en los primeros grados ya le enseñan a meditar. Y eso es algo que digo, qué atrasados que estábamos, porque ¿cómo no se hizo antes? Bueno, se hizo ahora, pero digo, se hace ahora. Sí, sí, yo a veces he ido a colegios primarios eh, a dar charlas y digo, bueno, entonces le preguntaba a los chicos, sí, bueno, ¿y cómo? ¿Y cuándo sentís paz? No sé, me dijo uno. Y claro, eran chicos, después me enteré que eran muchos chicos de ese colegio, eran de la Villa 31, por ejemplo. claro. Y entonces, em, y cuando terminó, cuando pude hacerles los ejercicios, digo, ¿cuándo venís de nuevo? Mirá ¿Viste? qué Y lindo. todos, y la mayoría dibujó arcoíris. O sea, digo, Mirá, bueno, y ahora, después de esto, hacer el dibujo de qué es lo que sentiste en este momento de paz, qué ¿no? lindo. Y muchos dibujaron Aparte, arcoíris. qué lindo mostrarlo porque para conocer un momento de bienestar, alguien te lo tiene que mostrar para después tratar de ir hacia ahí, de alguna manera. Claro, Saber que existe eso, si no, no saber que podemos, existe. no podemos buscar lo que no sabemos que existe, digamos. Exacto. Yo Mm. siempre pongo el mismo ejemplo. El kiwi, cuando yo era chiquita, no existía en Argentina. Existía antes y sí, pero no lo conocíamos. Nadie iba a pedir. Tengo un chiste, resulta que, no, esto es de vida real, pero me pasó, para mí es un chiste porque lo cuento siempre. Tuve mucho tiempo casa de artículo del hogar en la zona centro, así, unos locales con mucha tecnología. Entonces viene un cubano y me dice, ¿eso qué es para poner música? Dice en el carro. Le digo, el autoestéreo. Ah, dice, ¿así se dice? Sí, le digo, ¿cómo le dicen ustedes? No, no le decimos nada porque no tenemos. Es eso. Es eso, Claro, claro. claro, ¿Cómo ¿no? vamos o sea, si no sentimos paz nosotros, y también yo creo que es esto, ¿no? De poder saber que podemos crear paz y Claro, que esa paz que podemos crear la podemos contagiar. Entonces, eso, hay gente que quiere hacer la guerra, bueno, ya se darán cuenta que es un mal negocio, ¿no? Porque totalmente. perdemos todos. Totalmente. Y en Y lo ya grupal sucede basta. otra cosa también. Podés hacer una meditación en tu casa y está genial que lo hagas, está bárbaro. Pero lo Sí, grupal maneja. Hay una relación entre almas, hay una comunicación sin hablar, que exacto. te vas mejor que en tu casa. Para mí, siento que te vas mejor. Exacto, sí, 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 porque se potencia, se unen las intenciones, ¿no? Exacto. La famosa frase, la unión hace La la fuerza, fuerza, ¿no? sí. Como Brian tuvo su catering,
quizás, y no sé si justo lo podés contar porque eso hay que... Pero si tuviste algún caso relevante que de las primeras terapias que quizás hiciste, si fueron la primera, o algo que realmente te conmovió. Bueno, en realidad todas, yo lloro también en algunas regresiones que me conmueven. Tengo en el escritorio el pañuelito para mí también, porque hay cosas que de pronto son muy impactantes. Pero algo que me dejó con la boca abierta, y que está, por eso dije fotos, ¿no? Y que por eso ya tengo el permiso de las personas, ¿no? Es también en Córdoba, casualmente, pues es una provincia muy importante, ¿no? Sí. Mucho cuarzo ahí. Sí. Entonces, una persona que es de La Rioja, ella se parecía mucho así a Paramahansa Yogananda cuando estaba relajada. Entonces era como el segundo día. Y yo dije, bueno, yo le voy a sacar una foto porque esto no se puede creer, el rostro de esta mujer. Sí. Aparte tenías el autobiografía de un yogi, entonces conocías muy bien, era como que... Sabía de que soy discípula del año 87, claro. Entonces eterna estudiante. Entonces, ahí cuando saqué la foto, vi todo un haz de luz con forma de ADN. ¿Qué es esto? Entonces empecé ahí, yo seguía, porque yo estaba guiando la relajación, y estaba ahí con mi teléfono, iba a sacar la foto, pero yo seguía hablando, seguía guiando. Cuando salí, entonces fui uno por uno a ver, digo, si es algún efecto de luz, si está, era de día además. Entonces iba, tac, nada, hasta que llego a otra persona, amigas entre ellas, pero una estaba en una punta y la otra en la otra, y ahí veo otra vez como el orb, ¿no? De luz, sí. Pero ya más gordito, ¿no? Más definido, sin la forma del ADN. Sí. Entonces, digo, ¿y esto? Ahí saqué foto también. Entonces, por eso te digo que en este último libro, ahí me jugué, pasaron como 10 años de esto que te estoy contando, también yo me tomo mi tiempo para animarme, y de pronto uno dice, bueno, ahora es el tiempo de que yo esto lo saque a la luz y lo comparta con la gente. Y el que quiera creer, que crea, y el que no siga dudando, ¿no? Nadie se tiene que poner la camiseta ni rasgarse las vestiduras. Tal cual. Entonces, cuando llega el momento de compartir la regresión, entonces le pregunto a la primera persona, me dice, no, yo no tuve ninguna regresión, simplemente sentí que aparecía mi papá y mi hermano fallecidos y que me decían que esté bien, que ellos estaban bien y que yo tenía que ser feliz. Y yo digo, ¿de qué lado lo sentiste? ¿Viste? Era derecha, izquierda, ¿no? Sí. Entonces dice ahí a mi derecha, digo, mirá la foto. Y además ahí el ADN, ¿entendés? Como sí. lazo familiar. Total, ¿no? Total. Y después, cuando... Y ella lo minimizó, porque dije, no, nada más que estaba... No tuve regresión, no tuve, ¿viste? No, o sea, no, pero había un juego de luces arriba tuyo impresionante. Mirá vos. Claro. Y después, con otra chica, la otra persona, su amiga del otro lado, me dice, yo sentí la presencia de mi hijo que falleció hace 10 años. Bueno. Mirá la foto. Uy. Lo cuento y estoy piel de gallina. Sí, es total. Pasó y lo escribí. Entonces, esas fotos están en Luces Amor. Genial. Bueno, ¿no? Para releerlo, yo creo que es un libro que te debe poner piel de gallina a todo lector que le interesa el tema y que está en la búsqueda. Es hermoso y a veces que
que ellos del otro lado se dejen fotografiar también es como un mensaje en sí, ¿no? Es un mensaje. Yo dije, yo esto no me lo puedo quedar guardado. Esto tengo que mostrarlo porque también a las almas se les dan permisos para manifestarse y en algún momento y demás, ¿no? Entonces es como de pronto decir, bueno, Sí, sí. Retomando con la historia, es muy... O sea, que del otro lado esa orbe se manifestó y sabiendo quién sos vos, por ejemplo, o qué podrías hacer, es como claro. también una aprobación para publicarlo, para decir, o sea, porque si Sí, no, no sí, sale sí. en una foto. Tengo ahí estas son preguntas de curiosidad, o sea, yo al ser periodista me mueve la curiosidad y digo, si tuviste alguna regresión que vos te dabas cuenta que no era un humano, que en otra vida era que podía haber sido o energía o de otro planeta. Sí tuve personas que se vieron en otras dimensiones, sí. Y entonces me decía, ¿cómo te explico el color que estoy viendo? Ahí está. O también como acá hay mucha paz, acá hay todo como otra forma de vida, sí. Y en el lenguaje se nos complica explicarlo. Sí, 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 es como dice, ¿cómo te explico? Pero acá hay toda una armonía y una convivencia eh, como reinado de paz, Sí, sí, ¿viste? sí. Algo así. Sí, 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 sí. Eso es como otra comprobación de Sí, todos, de que podemos subir, bajar, venir, o sea que es todo una... Porque sí. realmente encontramos en la Tierra, por muchas cosas que uno va leyendo o estudiando, que conviven también muchas razas acá. Es como un planeta escuela, vamos a decir. Y sí, sí, el famoso crisol de razas en todas sus acepciones. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Eh, ¿cómo, cómo definirías o por qué recomendarías hacer terapia? Mira, primero, todo el mundo debería hacer terapia convencional, por eso Argentina es uno de los países más espirituales, y o sea, cuando Brian Weiss lo ha dicho, no era para adorarnos la píldora, ¿no? Entonces, y el año pasado, cuando estuve otra vez ahí, él dijo, en Estados Unidos un 20% de la población cree en la reencarnación. En cambio, países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Colombia, aunque tengan una fuerte impronta de religiosidad católica, mucha gente cree en la reencarnación. Ahí está, ahí está. Y otra situación que para llevar un poco de luz en esto, ¿es peligrosa la hipnosis? ¿Cómo es el proceso? Eh, la definición de hipnosis que da el doctor Brian Weiss es un estado de relajación progresiva. Entonces, en ese estado de relajación eh, vienen los recuerdos como cuando uno se va a dormir y vienen los sueños. Es exactamente lo mismo. O sea, Nada más que vos estás totalmente consciente, nadie se convierte en pato y en gallina, no, se está totalmente consciente del proceso y vas recordando a través de ese estado de relajación. Y, y nada, en las individuales yo escribo palabra por palabra de lo que va diciendo el paciente y en las grupales, cuando termina la regresión, yo sugiero que los participantes y los asistentes escriban la regresión a mano una vez que termina, ¿no? exacto, exacto. Que muchas veces suele pasar que lo ven después y no, o sea, dice, yo escribí esto, es como que, por eso de tenerlo tan, Sí, tan sí, sí. cercano, ¿no?
Tan cercano, sí, 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 sí. No, no, es importante eso. Hay, Eh, traumas recurrentes, digamos, hay en situaciones que has visto con toda la experiencia de tantas personas que viste, o situaciones que, vamos a decir, mucha de este tipo de situación se va repitiendo. bueno, situaciones, por ejemplo, de migrañas, golpes de cabeza en otras vidas, distintas situaciones, ¿no? O siendo soldado, o una persona que la estaban llevando en un carruaje y se golpeó la cabeza. Eso es algo como que de pronto es impactante, ¿no? Personas que sufren asma en esta vida han tenido situaciones de ahogo en otras, por ejemplo, en mi primer libro cuento el caso de Julián, ¿no? Que bueno, alguien que fue herido en el pulmón. Entonces, no hay esto que yo te decía, soldados que son médicos en Sí, esta vida, no es algo tan, esto es la causa, pero por sí, ejemplo, personas que han pasado por situaciones de incendio y que tengan problemas dermatológicos. claro. eh, No es tan, eso está bueno también explicarlo porque no es todo tan lineal o tan puntilloso de que esto es, porque claro, también en la biodescodificación ocurre que la gente recurren o al mismo Google y te dice, esto es esto, ya está. No, o claro, sea, sí, creo sí, que sí, también no. hay que ahondar mucho en conocer a la situación Hay en sí. muchas, claro, hay muchas variables para sanar. ¿No? Y no es que a veces una sola cosa, no, porque una sola cosa te puede ayudar en esto, lo otro en lo otro, o una persona que tenía miedo a la velocidad y migraña, y vos decís, ¿cómo se unen eso? Y, no, y en la regresión era que la estaban llevando a toda velocidad en un carruaje, se golpea la cabeza, último día de su vida, y ahí está. Y después de esa regresión empezó a manejar y se le fue la migraña. Y vos decís, Claro, no, porque no, no podías pensar cómo iban a estar unidas el miedo a la velocidad con la migraña. Y bueno, veremos. Claro, ahí está, ahí está. Y se está dando también, ¿no? Que estamos en una era donde hay muchas más posibilidades para la sanación. Solo hay que salir a buscar. Sí, 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 sí. Ya cada vez, como dice, la gente está despertando, ¿no? Y por eso también es muy importante, Paramahansa Yogananda escribió en 1934 en un lugar en la sede central, donde está el aljibe para los deseos, y cuando vos entras a ese lugar, lo primero que dice es despierta. Ah, genial. Y años después salió su documental, otros unos devotos, que se llama Despierta, Awake, ¿no? Awake, buenísimo. Entonces, bueno, ya. Y lo decía Jesús, el que quiera ver, que vea, y el que quiera oír, que oiga, ¿no? Entonces, Exacto, exacto, bueno. exacto. Está todo dado. Y otra preguntita que tengo de curioso es si también, así como esto que contabas, que bueno, que uno se pudo haber pegado un golpe en la cabeza y después tiene migraña, que puede ser, bueno, un ejemplo, si también hay maldiciones de clan que se pueden perpetuar para adelante. Yo ahí no me meto en con eso. Siempre hablo del bien decir, ¿no? Eh, no, no. La verdad, nadie me hizo esa pregunta antes. Este, en realidad, digamos, kármicamente, si alguien hizo algo feo, eso que emitís vuelve a vos. Claro, claro. Y así, Entonces, y eso que se llama a veces, que se llama maldición, en una de esas también puede decirse como vengo de una familia que es de un clan muy carente y eso se va, entonces hasta que uno lo sana o lo revierte y eso también puede ser una maldición de clan, tener problemas con el dinero en una de esas, ese tipo de claro, problemáticas.
por eso, por ejemplo, es el tema de mal decir y bien decir, ¿no? Y yo creo que en Argentina nos hemos descalificado tanto con la famosa palabrita que a veces un día fui a, no sé, ponerle algo parecido como si fuera un McDonald's acá. Me dice, ay, sí, sí, yo visité Argentina, yo sé la palabrita. ¿Viste? Y no, ¿y qué pasa? En Salta te dicen capo, che maestro. Entonces tenemos que volver a dejar de maldecirnos. Claro, y porque el lenguaje también nos indica de cómo está el pueblo, cómo está la gente, ¿no? O sea, O sea, yo me si hablamos en acuerdo, agresión es porque estamos en modo violencia. yo me acuerdo en los 90 que decían, ay, los chicos están más agresivos ahora. ¿Qué pasó? Había llegado la Play, ¿no? Claro. Más o menos. Sí, sí, Entonces sí. los chicos veían todo eso y bueno, lo que ves, después actuás. Y Exacto. en nuestra infancia, que era otro tiempo, uno jugaba a la mamá y el papá, a qué sé yo, a ser secretaria, al doctor, como que lo que se jugaba era como una proyección del futuro. Lo que ven los chicos ahora, si ven violencia, no esperes que sea tranquilo. Entonces los padres se tienen que animar a cortar realmente y a mirar qué es lo que miran los hijos, ¿no? Y decir, Claro. esto no lo ves. Tal Yo cual. el domingo estaba en un restaurante acá en un lugar cerca de Los Ángeles y yo veía, estaba la mamá con sus dos hijitos mirando el telefonito en la mesa del Sí. restaurante. Y el nenito, que era más chiquito, tenía una cara de tristeza, de angustia. La mamá no estaba viendo que el nene tenía cara de tristeza y angustia. Sacale lo que está mirando que te da tristeza y angustia. Claro, claro. Y yo le hacía así a la señora para Sí. decirle, Sí, 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 ojo. Sí, sí, viste, sí. watch your boy, viste, Sí, mirá a sí, tu sí. hijo. Sí, 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 sí. Sí, Y así totalmente. están todos como, por un lado, está un despertar y por otro lado hay mucha fuerza de hipnotizar el negativo, ¿no? Claro, totalmente. Estamos en Pero esta... bueno, Bueno, también es un designio de dualidad que tenemos que... En esa dualidad tenemos que elegir todo el tiempo dónde nos vamos parando. Creo que también es sí, otro de los juegos de la sí, Tierra, sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Por qué tendría que hacer una terapia regresiva? Te cambio la respuesta. Para perder el miedo a la muerte y para ir preparándonos a ese momento de vivirlo de una manera diferente para cuando nos toque y a todos nos va a tocar despedir a seres queridos. Es inevitable eso. Ahora, vivirlo de otra manera, saber que nos vamos a volver a encontrar en otro plano o en otra encarnación, ya da un alivio. Entonces, sí, eh, no nos vamos a evitar la tristeza, por supuesto, pero va a haber comprensión. Y cuando hay comprensión es como caricia, ¿no? Sí, 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 Como, sí, sí. es como, bueno, ¿no? Ir preparándonos. Y para eso, con, no es que se terminó todo, es mentira que se termina todo, la vida continúa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que es eso, la vida continúa, ¿no? Es Y, como que, y hay algo que también, bueno, lo pregunto desde tu mirada y cada uno habrá desarrollado su teoría, es, está entendido que seguimos, que el alma sigue trabajando, evolucionando más que trabajando, evolucionando, pero la pregunta es, ¿y hacia dónde vamos? vamos hacia la luz. Bien. A unirnos, ¿no? Claro, A vamos unirnos. hacia la luz. Como pensaba si somos también un fractal de algo más grande. Claro, totalmente, totalmente. Y Sí, es sí, un... es así como los hologramas, ¿no? mm, Lo grande está representado en lo chiquitito. Y así. Claro, claro. Y ahí empieza... y creo que también... cuando también vayamos evolucionando va a haber preguntas hasta muchos más potentes, ¿no? Que uno se irá haciendo. Y sí, sí, Pero sí, bueno, sí. pero para esta tierra me parece que está más que suficiente entender esto, Sí, porque sí, sí. tenemos también un programa que está limitado
pero porque nos protege esa limitación. Sí, pero yo me acuerdo de un libro de catequesis que decía, aunque somos limitados, estamos llamados a la perfección, ¿no? Y yo creo que el gran llamado ahora es vivir en paz, que seamos capaces de vivir en paz, que tomemos decisiones. Yo a veces le digo a mis amigos, a mis familiares, seres queridos, pacientes, digo, cuando tengan que tomar una decisión, toma la decisión que te dé más paz, lo que te dé más paz. Eso es. ¿No? Y por eso también la mayoría de las personas que experimentan una regresión, más allá de lo anecdótico de verse de una manera, lo otro, es que sienten la paz, porque sienten el alma, ¿no? Como tu programa, alguien que nos aloje. Estamos desalojando el alma todo el tiempo. Claro. Entonces, como, ahí decís, no, sí, me habita el alma. Exactamente, Y ahí exactamente. estamos. Y ahí me alojo. Exacto. Y en esa búsqueda de paz, también digo, como aporto, que a veces es poner un límite también. No es que siempre, no es todo del lado que está todo genial, porque la paz necesita de ese condimento también. Totalmente. Sí, sí, sí. El autorrespeto, es decir, hasta acá llegaste. Claro, Basta, listo. basta. Ahí está. Bueno, Liliana, me encantó. Me Bueno. encantó conocerte. Yo creo que vamos a seguir en contacto frecuente o por lo menos en varias etapas del año. Dale. Qué lindo. Chao, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.